Lucas 15, del 1 al 10. ¿Lo tienes? Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la comunión de su Santo Espíritu. Dice así a la letra: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El 8. ¿O qué mujer que tiene 10 lámparas, si pierde una lámpara, no enciende la lámpara y va a la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la lámpara que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria al Señor. Alabamos y bendecimos. Tome asiento, hermano. Gloria al Señor. No quiero callar los oídos a los hermanos, porque cuando me llegue algo por ahí que me llega, hablo más fuerte. Gloria al Señor para siempre. Le adoramos y le bendecimos. Ya usted me comprende, ¿verdad? Alabamos su nombre. Yo trato de controlarle un poco, hermano, para no ser gravoso en esta parte, pero pues, cuando el Señor nos pega un toque, pues a veces ¿será que se nos olvida o tiene que ser así? Se le da a su criterio. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Hemos leído, hermano, 2 parábolas. Detrás de ellas, que por la causa que Jesús las trajo a sus oyentes, fue porque de algunas personas de los fariseos y escribas que se le acercaban, murmuraban. ¿Por qué murmuraban? Murmuraban, hermano, porque Jesucristo se reunía con los publicanos y pecadores. Porque Jesucristo les traía el mensaje a aquellos que lo necesitaban. La misma Biblia dice, ¿verdad?, que los sanos no tienen necesidad de médico. O dígame que usted, si no tiene nada, ninguna dolencia, ningún problema, usted va al médico. No, hermano, si no se acuerda del médico, mucho mejor. Pero cuando estamos enfermos, entonces sí tenemos que acudir al médico. Entonces, espiritualmente Jesús sabía quienes verdaderamente necesitaban escuchar ese mensaje que Él traía. Gloria al Señor para siempre. Porque ese mensaje, hermano, era el que iba a cambiar la situación al pueblo de Israel. Pero, a pesar de que la gente se acercaba a Jesús, no todos se acercaban con un corazón limpio y sincero. Muchos se acercaban a Jesús, hermano, por ver en qué lo agarraban. Le hacían preguntas capciosas, hermano, para ver si él se equivocaba y acusarlo. Le citaban las Escrituras. Atrevido, ¿verdad? Que hasta el mismo diablo se atrevió a citar las Escrituras. Alabado sea Dios. Hay veces hay quienes son atrevidos, hermano. A un cristiano le hacen preguntas al pastor capciosas.
Vamos a ver qué tanto sabe el pastor para evaluarlo, ¿verdad? Si vale la pena que lo tengamos como pastor o no, o le llamamos al concilio, mire, señor presidente, este pastor como que no la hace. Entonces los fariseos, hermanos, se acercaban a Jesús por ver en qué lo agarraban y murmuraban y criticaban a Jesús porque él se sentaba con los pecadores. Dice, por ahí encontré algo bien ilustrativo, dice, la crítica de los fariseos sobre la asociación de Jesús con pecadores y gente socialmente repudiada dio lugar a 3 parábolas que ilustran el amor y preocupación de Dios por los pecadores. Dios siempre se ha interesado por los pecadores. Claro, a él le agradaban la gente que justa, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, la Biblia dice que no había justo ni uno en cuanto a la salvación o en cuanto a agradar plenamente a Dios. Hay quienes lo agradaban por un lado, pero descuidaban el otro. Cumplían un mandamiento, pero descuidaban el otro mandamiento. No mataban, pero mataban con el corazón, con la boca, ¿me entienden? Una arma afilada, ¿me entienden? Que el ser humano tiene, hermano, que esa corta para allá y para acá. Corta para todos lados, hermano, y la saben, miren, es un arma que algunos la usan, hermano, con tanta experiencia que se las inventan, hermano, y hacen un fuego, de una brasita hacen fuego. Son expertos. Entonces la actitud de los fariseos era que ellos siempre estaban murmurando de lo que Jesús hacía. Su actitud se opone totalmente a los que se creían justos. Jesús, la actitud de Jesús siempre estaba contra aquellos que se creían justos. Porque una cosa es serlo, otra cosa es creerse. Yo siempre he dicho, hermano, que nuestro testimonio habla más lo que hacemos que lo que hablamos. Hay veces somos buenos para hablar. Esta cortadora, ¿me entiende? La que corta para todos lados, ¿me entiende? Es buena y yo aquí somos un yoyo, hermano. Un yoyo en la mano de alguien que es experto. Mira, había unos que le hacían aquí, le hacían allá. No, hombre, expertos. Entonces hay unos que son expertos en jugar el yoyo. Yo. Pero Jesús lo dejó bien claro que por sus frutos los conoceríamos. Entonces no tenemos que batallar mucho en eso. Dice que la primera parábola de la oveja perdida, dice, la oveja perdida y la moneda perdida eran 2 parábolas diferentes, ¿verdad? En una era el que tuvo 100 ovejas, se le perdió una. ¿Por qué se le perdió? No sabemos por qué. Si era el pastor el descuidado o era la oveja que era tremenda, ¿me entiende? Parecía vagar. Faltaba a menudo, ¿me entiende? El pastor la llamaba y no la encontraba, ¿me entiende? Parece que la ovejita había ponido silenciador al teléfono, ¿me entiende? Y cuando el pastor la llamaba, nada que aparecía. Y el pastor mandando por WhatsApp, ¿me entiende? Nadie contestaba. Y pues esa ovejita, ¿me entiende? Pero de todas maneras, aunque podía ser culpa de uno o del otro, el pastor se preocupaba por esa oveja y dejaba las 99 y fue por la perdida. Así también la de la moneda perdida, ¿verdad? La moneda perdida, hermano, se refiere, dice que en Israel las mujeres palestinas, dice, recibían 10 monedas de plata como regalo matrimonial. Escuchen, estas monedas tenían un valor sentimental semejante al anillo de bodas. Como las mujeres, ¿verdad? Cuando se van a casar, cogen el anillo, hermano, hasta donde, si tienen posibilidad, uno de los mejores dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Que tenga una piedrita por ahí que sea. Gloria al Señor para siempre, pero porque es algo, hermano, que va a marcar sus vidas para toda la vida. Se va a unir en matrimonio, entonces ese anillo es importante. Entonces, estas monedas, hermano, para las israelitas eran importantes, tenían un valor sentimental tan
grandioso, hermano, que era desesperante cuando una de estas mujeres perdía una moneda. Yo creo que se atribulaba, ¿me entiende? Y no hallaba qué hacer. Entonces dice que esta mujer perdió una de las 10 monedas y barrió la casa, hermano, la buscó como una aguja en un pajar, me imagino. Le dio vuelta a todo lo que había en la casa, hasta las caperolas, me imagino. Por si la perdió cuando estaba cocinando, cuando se estaba bañando, no sé dónde, cómo fue que se le perdió, pero se le había perdido una moneda. Y la desesperación era tanta, hermano, que dejó por ahí las 9, ¿me entiende? A lo mejor a la intemperie, donde también alguien se la podía robar, pero ella quería encontrar la que se había perdido. Entonces, Jesús da estas dos parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida. Dice, el comentarista dice que la oveja perdida, dice, y la moneda perdida y el hijo pródigo representan a los publicanos y pecadores, aquellos que tenían necesidad, con aquellos que se sentaban a Jesús a comer y a hablarles del reino de los cielos. Y dice que las 99 ovejas, las 9 monedas y el hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo, dice que representan a los fariseos, los que siempre estaban murmurando, los que siempre estaban criticando y no se veía cuál era la falta, ¿verdad? Porque la tenían escondidita, pero estaban bien. Ante los ojos humanos estaban bien. Dice que esas son las 99, las 9 monedas y el hijo mayor. Después vamos a estar viendo cómo el hijo mayor representa por no haber aceptado a su hermano que vino humillado. Vamos a estar viendo la reacción después. Entonces, vimos cuál era lo de la oveja perdida. Dice que es importante dice, cuando estas personas encontraban esa moneda y este pastor encontró a su oveja, dice que se regocijaron en gran manera, hermano. Dice que es importante porque Dios también se aflige cuando un alma se va. Cuando un alma se le pierde, hermano, se rebela contra su palabra, Dios se duele. Dios tiene sentimientos también. ¿Cuánto lo creen? Dios se duele, hermano, cuando alguien se le acarría. Cuando uno de sus hijos, hermano, se rebela contra los mandamientos de Dios, le da dolor al Señor. Se aflige, dice, por cada perdido y se regocija también cuando encuentra y lleva al reino a algún pecador. Quizás tendríamos, dice, más gozo en nuestra iglesia si mostráramos el amor de Jesús y nos preocupáramos más por los perdidos. Así como Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué Jesús hablaba a través de parábolas? Veamos qué es la parábola. Dice que uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa. Un arte, mire. Mediante una comparación extraída de la vida corriente. No hay límites escritos entre la parábola, la similitud y la metáfora. Aunque estas últimas, la similitud y la metáfora, son más breves que la parábola. Da unos ejemplos. Un ejemplo de metáfora dice, vosotros sois la luz del mundo. Esa es una metáfora. Una similitud, algo que se asimila a algo, que se refleja, dice, como una oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Eso es una similitud. ¿Cómo? ¿Verdad? Está comparando a Jesús, que no abrió su boca delante de aquellos que lo estaban maltratando. La parábola dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vemos que una parábola nos da una enseñanza más explícita, porque un poco más larga, y nos explica por qué Jesucristo hablaba por medio de parábolas. Dice,
el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Lo encontramos en Mateo 13:33. La parábola tiene grandes ventajas. La verdad presentada de esta forma queda más grabada en la memoria que de una manera expositiva y didáctica. O sea que cuando Jesús traía una parábola, hermano, parece que la gente se interesaba en escucharlo, esa historia. Nosotros vemos que las parábolas es diferente a lo que es historia, porque cuando Jesús hablaba de historia, ponía nombres. En el caso de Rico y Lázaro, da nombres, pero en las parábolas no hay nombres. Esa es la diferencia de una historia y una parábola. Ninguna enseñanza acerca de la misericordia del Señor hacia los pecadores arrepentidos habría producido el efecto de la parábola del hijo pródigo. Y ahí es donde vamos a entrar al grano, hermano. Dice, por otra parte, cuando un profeta o predicador debía reprender a una persona importante que no fuera a aceptar su culpabilidad, podían usar una parábola habilidosa para cautivarlos e iluminar su conciencia. Se pone un ejemplo cuando Dios mandó al profeta Natán a darle el mensaje al rey David. Cuando el rey David se había tomado la mujer que no le pertenecía a Betsabé, había conspirado y lo había mandado a matar con la misma espada de nuestros enemigos. Entonces, cuando Natán aparece, le trae una parábola, la de un rico que tenía, dice, muchos animales, ovejas, vacas, pero había un pobre que solo tenía una ternerita, la cual la trataba como su hija, la cuidaba, la acariciaba, la bañaba, hacía todo por ese animalito porque es el único que tenía. Y le dice, pero el rico recibió una visita de un amigo y no quiso agarrar uno de los muchos animales que tenía, sino que agarró la corderita del pobre judío. ¡Qué injusticia, hermano! Hay veces, hermano, aún en medio de la iglesia hay injusticia. Tratamos a unos a diferencia de otros, tal vez por su posición social o por lo que tienen, pero eso no tendría que ser así. Entonces, el profeta Natán trajo esa parábola de David, y David dice que se encendió en cólera, hermano. Se le había olvidado lo que él había hecho, y ese es el problema, que cuando nosotros hacemos se nos olvida. Pero para ponerle el dedo a otro, ahí no se nos olvida. Se nos olvida que nosotros también, hermano, estamos en esta misma carne y nos podemos equivocar y podemos fallarle a Dios también. Pero cuando viene otro y falta, lo señalamos, hermano, y no tenemos misericordia. ¡Qué tremendo! Entonces, dice que el rey David se enojó y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y le dijo el profeta, tú eres ese hombre, le dijo. Y allí es donde se acordó, ¿me entiendes lo que él había hecho? Y ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Eso no es el tema de este día, pero vamos a entrar, hermano, donde quiero que nos enfoquemos, porque de estas 3 parábolas, hermano, el propósito de Jesús es por aquellos que murmuraban y se creían justos. Porque una cosa es que nos creamos justos y santos en todas las maneras, o que lo seamos. Yo creo que el único que lo sabe es Dios, porque a veces aún nosotros lo ignoramos. Y ese es el problema, hermano, cuando nosotros mismos ignoramos si verdaderamente, ¿me entiendes?, le fallamos a Dios, a Dios o no. Hay veces puede ser que hay cositas que son pecados y nosotros no es nada. Pero sí cuentan delante de Dios, pero para nosotros son nada, hermano. Y queremos, hermano, ¿y cómo nos damos cuenta? Aquí, hermano, aquí está todo. Pero hay unos que no entienden esta palabra, hermano, todavía hacen lo mismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo Dios nos va a hacer ver nuestros errores? ¿Queremos que Dios baje del cielo y nos hable? No, a mí me gusta que Dios me revele, como alguien me dijo a mí. A mí Dios me habla, me dijo audiblemente. Entonces, ¿por qué no te he dicho lo que estás haciendo?
Sí le dije, hermano. Porque anda con una enseñanza tremenda y me quiso allí, ¿me entiende? Como que dice saltequear. No, a mí Dios me habla audiblemente. Entonces dile a Dios que te diga lo que es lo malo que estás haciendo. ¿Por qué lo malo que haces? Ah, pero lo bueno sí. Y esa gente eran los publicanos, los que se creían justos, hermano. Y por eso criticaban, a Jesús lo criticaban. Porque iba con los pecadores. Les estaba llevando, hermano, la medicina, aquellos que la necesitaban. Ah, pero como ellos se creían, ¿me entiende? Justos. Ellos se creían justos y creían que tenían el derecho de señalar. Veamos la parábola del hijo pródigo. Y dice Jesús, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Siempre se ha creído, hermano, que la herencia, los hijos la gozan cuando los padres mueren, ¿verdad? De acuerdo a cómo hayan tal vez hecho el testamento o algo así, eso ignoro porque a mí nunca me dejaron ni una vaquita, ¿me entiendes? Entonces no sé mucho de eso. Lo que sé es que cuando la Biblia habla, dice que a los padres se les permitía dar la herencia si ellos no creían cuando ellos estaban con vida. Entonces, de los 2 hijos que él tenía, el menor se acercó al padre y le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y entonces el padre no se hizo problema. Entonces, mira, esto es tuyo, esto es tuyo. ¿Qué hizo? Dice, porque dice que después el hijo, dice, colectó de lo que el padre le había dado. Me imagino que vendió algunas propiedades, ¿verdad? Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Dice, no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Quién era el hijo menor, hermano? No sabemos. No sabemos cómo los 2 hijos se portaban. A lo mejor pues el padre no tenía de qué quejarse de ninguno de los 2. Tal vez le obedecían, hacían todo lo que el padre decía y el padre estaba contento, ¿verdad? No había problema. Pero llegó que al corazón del hijo menor, ¿qué lo hizo cambiar? ¿Vio? ¿Alguien influyó en su decisión? ¿O qué pasó? Pero él se sintió tentado a ir a probar el mundo. Hay muchos jóvenes, hermanos, muchos hijos de creyentes que nacieron siendo los padres creyentes. Y usted sabe, nunca han tenido un encuentro con Dios. O sea, una cosa es que nacieron unos cristianos y están bajo la bendición de los padres, pero ellos no han recibido un toque, hermano, una verdadera conversión para ver ese testimonio, hermano, de entrega a Dios. Están en la iglesia, pero todavía les falta un encuentro. Les falta una experiencia genuina, hermano. Un verdadero convertimiento de la cabeza a los pies, hermanos, para que digan, soy de Cristo. Y donde quiera que vayan, a la escuela, a donde quiera que vayan, hermanos, digan, yo soy cristiano. Y hablen de Cristo, testifiquen de Cristo. Lleven el mensaje de Cristo, hermano. Entonces, ¿qué pasó con el hijo menor? Yo no lo sé. Pero tuvo la decisión de pedirle su parte al padre y el padre se lo dio, no se hizo problema. Dice, a la muerte de un padre, la ley judía otorgaba 1/3 parte al hijo más joven y 2/3 partes al mayor, al primogénito. Gloria a Dios, lo encontramos en Deuteronomio 21:17. Dice, la petición del hijo menor pone de manifiesto su naturaleza rebelde y pecadora. Eso es lo que sacó el hijo, hermano, el hijo menor. Yo quiero probar de aquello. Yo necesito ir allá. Necesito hacer eso. Entonces,
Revela, dice, la naturaleza rebelde y pecadora, el deseo de independizarse de su padre. Un padre judío podía, dice, dar su riqueza ante su muerte. Veamos, por eso es importante, hermano, que nosotros le enseñemos la Biblia a nuestros hijos. Mire, Jesús habló con respecto al hijo pródigo del amor del Padre, de la misericordia del Padre. ¿Qué tal si Jesús, hermano, hubiera traído el ejemplo que encontramos en Deuteronomio 21, 18, 21? Ese hijo menor, hermano, no hubiera contado el cuento después. Miren lo que le pasaba, hermano, a los hijos que se rebelaban y eran desobedientes con los padres. Miren lo que dice Deuteronomio 21. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, sus propios padres, miren, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Ahora, hermano, hay padres cristianos, hermano, que les permiten a los hijos hacer cualquier cosa en sus casas. Llegan borrachos, hermano, llevan hasta mujeres a la casa de los padres a vivir con ellos, sin casarse, sin tener un compromiso serio. Hay padres que lo hacen, que no tienen a Dios, hermano, supuestamente cristianos. Si hablamos de los no cristianos, hermano, ese es, mi papá a mí me permitía muchas cosas, pero no éramos cristianos, ni ellos ni yo, no sabíamos lo que era la ley de Dios. Pero un padre cristiano, hermano, que permita que sus hijos lleven y hagan cosas, hermano, pecaminosas en su casa, hermano, no tiene nombre. No tiene temor a Dios, hermano. Un padre que le permita a un hijo o una hija, hermano, hacer cosas fuera de la palabra, hermano. Parece que también a los padres les hace falta convertir. Porque no, ¿cómo están permitiendo algo, hermano? Fornicación, borrachera. Miren, ya le leí lo que le pasaba a un hijo, hermano, que era glotón, borracho y rebelde, desobediente. Lo apedreaban, hermano. Pero miren la misericordia de Dios, ya hermano, cuando Jesús vino, ya Jesús, por eso Jesús dijo, ya dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero ahora no, dice, amarás a tus enemigos. Y por eso Jesús le trae estas parábolas, hermano. Ya no le trae esa lectura del Antiguo Testamento, donde la ley decía, muere. Esa es la misericordia, la gracia de nuestro Dios, hermano, que ha tenido para con nosotros. Si no, ¿dónde estuviéramos usted y yo, dígase? ¿Dónde estuviéramos, hermano? Sin Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo. Dice, entonces, ya Jesús la pone más suave. Cuando vamos a Efesios 6:2, ya no habla de una sentencia, sino de una promesa, de un mandamiento. Lo que dice Efesios 6:2 con respecto a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Mire qué suavecito ese, ¿verdad, hermano? Nada tiene que ver con pedradas, ¿verdad? Nada que ver, hermano, con morir a pedradas. Ahora, honra a tu padre y a tu madre, dice, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, ya Jesús, hermano, el Nuevo Testamento ya habla de promesas, de bienaventuranzas. Alabado sea Dios para siempre. Sigamos. Vamos al 15:13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ese era el propósito de ese joven, hermano, de recibir la herencia. Imagínense que de joven, o sea, no estaba mal que si él se quería independizar, ¿no? Llevarse la plata, ponía un negocio y vivía, hermano,
como un comerciante, ¿verdad? Poner un negocio y hasta darle trabajo a otros, pero no él lo que quería, hermano, era pecar. Él lo que quería, hermano, vivir una vida desordenada. Mira lo que dice Proverbios 6:26 dice así: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Todos aquellos que andan en ese mundo, hermano, no les alcanza para nada. Aquellos que gastan, hermano, lo que obtienen de ese trabajo, de ese esfuerzo, hermano, lo gastan perdidamente en borracheras, en drogas, en prostitutas. Pues el hijo menor, eso es lo que él puede hacer. Y lo vamos a ver después. Miren lo que dice Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que nos pagan? Y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Eso parece que nos habla a nosotros, ¿verdad? Porque eso no es para el pecador, hermano. Eso no es para el que está afuera, es para la iglesia. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará a vuestra alma con gozo. ¿Por qué la Biblia habla de esta manera? Porque habrán personas cristianas, hermano, que gastan su dinero en lo que no es pan. Malgastan. Nosotros no decimos malgastar, ¿verdad? Porque en lo que lo gastamos no tiene nada de provecho. O sea, son cosas, hermanas, se gastan en cosas vanas, como dijimos, ¿verdad? El que no siendo cristiano lo gasta en drogas, borracheras, cigarros, pero el cristiano, ¿en qué puede gastar algo? En cosas innecesarias, hermano. Como yo, ¿verdad? Imagínense, tengo a mi carrito y me lleva y me trae, y usted lo va a necesitar una pinturita. Ah, pero si yo quisiera, no, pues yo me voy a meter en una deuda, ¿me entiende? Yo quiero uno del año, uno que sea 4x4 y que me hable, ¿me entiende? Tengo la libertad de hacerlo. Ah, pero ¿en qué deuda me voy a meter, hermano? Me voy a meter posiblemente en una aflicción de espíritu y afligido, que cómo voy a pagar, hermano. Y quien me metió en ese problema, yo mismo, porque no necesitaba. Yo tengo mi carrito que me lleva y me trae, ¿me entiendes? Como le he dicho a uno también, yo no necesito uno de 7, yo no necesito uno de 2, pero como a Dios le place que tenga ese para que lo llene, ¿me entiendes? Entonces, hermano, qué tremendo. La Biblia, hermano, tiene para todos. Veamos lo que sigue diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos y confirmamos, hermano, que este muchacho se gastó el dinero en rameras? Mire, eso es lo que lo trae el versículo 30. Lo puse aquí para que de referencia, dice: cuando el hijo se enoja, hermano, y le reprocha al padre que él era aquí, que ya vamos a hablar de eso, de la justicia, ¿verdad? Pero aquí es donde el hijo mayor dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras que es una que vende ramas, bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, has hecho matar para él el becerro gordo. Ah, qué bonito, ¿verdad? Yo me pelaba el lomo aquí trabajando contigo y nunca me has dado un corderito para que lo compartan con mi vida. Pero mira, viene este que se gastó tu dinero con rameras. Y ay, ya está, mira, le ha matado el becerro más gordo. Yo creo que esa era una tradición, tener un animalito engordadito cuando se llegaba una ocasión, hermano, y le echaban guantes y lo preparaban. Pues la llegada del hijo pródigo, hermano, cuando se arrepiente, el padre está tan feliz, hermano. ¿Cómo se llama el tema? Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si hay gozo en el cielo, imagínense nosotros, hermano, que somos semejantes a ese que está dando, hermano, una vuelta, convirtiéndose de las tinieblas a la luz. Imagínense que si hay fiesta en el cielo, y nosotros, ¿por qué no vamos a hacer fiesta? Yo creo que nosotros estuviéramos más contentos que ningún otro. Pero en vez, hermano, cuando alguien se convierte, nos quedamos, miren, como que nada pasó.
No le tomamos importancia cuando una persona se convierte, hermano. Es más, no lo visitamos. Hay que aprender solo, ¿verdad? Hay que ver a quién le enseña, hermano. Por eso los lobos rapaces los agarran. Mire, a esos nuevitos son los que agarran, hermano, y los engañan. Porque nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo de enseñar a esas ovejas que están recién llegadas al rebaño. Es el trabajo de nosotros visitar. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que visitó? Aunque sea un hermano, vea que está por ahí en la casa, ¿cuántas veces lo ha visitado? ¿Desde cuándo no lo visita? Ese tema para nosotros, la iglesia, es lo que hacía Jesús. Olvidarse de aquellos que no pueden venir a la iglesia porque están enfermos. Los visitamos. Vamos a decirle, hermano, ¿qué le puede ayudar? ¿Cuál es su incapacidad? ¿Qué le puedo yo? Mire, le puedo lavar la ropa. Le puedo hacer esto, le puedo hacer lo otro. ¿Cuántas veces me hemos hecho? Dios nos va a llamar a cuenta. Porque esas almas, hermanos, son importantes para Dios. Vienen otros hermanos con otras falsas doctrinas, mire, y como no lo visita la iglesia de la cual pertenecen, llegan otros hermanos y se lucran para ellos. No falta de enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado a nosotros como iglesia. Por eso sí, por eso dije antes, si nosotros la iglesia, hermanos, nos preocupáramos como Jesús por las almas, hermanos, otra cosa sería. Dice, cuando todo lo hubo malgastado eso, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Mire, hermano, es que a ninguno que se aparta del camino de Dios le va bien. Por eso, hermano, nosotros no le recomendamos a nadie, hermano, que ha venido a Cristo, se vaya a alejar por ninguna razón, hermano. Acordémonos que dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vengo a la oveja, hermano, que se quedó por ahí solita, ¿me entiendes? Orado por veces quedó por allí, hermano, y está sola porque no ni la visitan, ¿me entiendes? Y está ahí comiéndose las uñas. Entonces el diablo viene, ¿me entiendes? Y se la engaña y se la lleva. Entonces, dice que este joven, hermano, vino una hambruna en esa ciudad. Como le dije, a ninguno que se aparte de los caminos del Señor de los niños. Hay quienes creen que son autosuficientes, hermano, y ese es el peor error de una persona. Creerse autosuficiente, más que todo cuando se trata de la espiritual. Porque hay quienes literalmente, no, yo trabajo lo que sea, yo me gano la plata, y sí lo hacen por sus propios esfuerzos. Pero ellos dicen, Dios me ha provisto. No, ellos se llaman, mire, hermano, ni duermen. Tienen 2, 3 trabajos. No duermen, no atienden a los hijos. Por eso los hijos, hermano, se descarrían. Porque no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Se la pasan trabajando, haciendo plata, hermano, haciendo plata. Y dicen, lo que Dios me ha proveído. No, ellos mismos lo ganaron porque no venían a la iglesia. No venían a la iglesia por estar trabajando. Plata, hermano, mire, el signo de dólares le brilla en los ojos. Lamentablemente hay muchos cristianos así, alrededor del mundo, lo que están viendo por las redes sociales, están en la misma situación. En todo el mundo hay gente así, cristianos y no cristianos. Y dicen lo que Dios no proveyó, no, ellos lo lograron por su propio esfuerzo, porque descuidaron su casa, descuidaron su familia. Pero viene un día, hermano, en el cual ellos se lamentan. Porque todo aquel que rechaza a Dios, hermano, no le va a ir bien. Le podrá ir bien por un momento, por un tiempo. Pero viene otro más astuto, más listo que ellos, mire, se los engaña, hermano, y le arrebatan lo que mucho les ha costado. Otro viene, hermano, y se lo quitan. Porque así es el mundo, hermano. Por eso nosotros, hermano, estamos apartados de lo que es de la maldad del mundo. Es porque a nosotros Dios nos guarda y todo lo que Dios nos ha proveído, porque a nosotros sí Dios nos ha proveído. Porque hemos estado siempre pendientes a la obra del Señor. No nos hemos descuidado de la obra del Señor.
Allí algo, hermano, algo estamos haciendo, aunque sea recogiendo una basurita. Viendo que hay basurita por ahí. Yo creo que le vi el que me ayude la vez pasada, me estaba viendo una basurita por ahí que había allá en el suelo. Por algo tiene que empezar ese niño, hermano. Ya que nosotros los adultos no lo hacemos, hay quienes, hermano, pasan encima de la basura, hermano, y no le hacen caso. Es parte del trabajo de la iglesia. Es parte de nuestro trabajo como cristianos, hermano. Cuidar por lo nuestro, hermano, velar por lo nuestro. Si nosotros no velamos por lo nuestro, ¿quién se va a preocupar por lo nuestro? Nadie. Entonces, cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No había otra manera, hermano. No había otra manera. Por ahí haciendo limpieza en otro lado, vendiendo aunque sea dulces, vendiendo frutas. ¿Cómo? Precisamente tuvo que ir a caer, hermano, en ese oficio, el cual era abominable para los judíos. El trabajo que ese muchacho lo mandaron a hacer, hermano, fue uno de los más abominables para los judíos. Ellos no podían tratar con cerdos. Los cerdos eran inmundos, siguen siendo inmundos para los judíos. Y cabal fue a dar a verse, miren, que tuvo que desear, hermano, no un cerdo guisado, no un asado de cerdo, no, hermano, las algarrobas que comían esos cochinos, hermano, porque son cochinos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no consiguió otro trabajo? Imagínense. O sea, Dios tuvo que llevarlo, hermano, a lo más desastroso, a lo más bajo, para que este muchacho recapacitara, hermano, y sacara, hermano, del lodo cenagoso, hermano, la cabeza y dijera: verdaderamente he caído por lo más bajo. Él reconoció, hermano. Como digo, lo que menos le podían dar un guisado de cerdo, ¿verdad? Una buena lonja bien asada, sino que lo que los cerdos, es más, hermano, ni la pudo comer y los vecinos no la dejaron comer. Dice que la quiso comer, pero no pudo. Esos animales caían encima de la comida, hermano. Alguien se acercaba por ahí y no lo dejaban. Identificación desde el mundo, ¿verdad? Que solo es para ellos todo, hermano. Solo para ellos, solo para ellos. Allí en esa garra fue caído. Y Dios lo permitió, hermano. Porque Dios siempre va a tratar con aquel que se aparta del Señor, hermano, de una u otra manera, hermano. Hasta hacerlo volver, hermano. O sea que Dios tiene un propósito grande, hermano. Y sea como sea, se va a traer ese individuo de regreso. A menos que ya tenga una conciencia cauterizada. Porque hay quienes, hermano, miren, se han endurecido tanto, hermano, que solamente un milagrote de Dios, hermano. Y hay muchos que mueren así, hermano. Muchos han muerto así y no se han podido reconciliar. Me contaban de uno que se tiró de un edificio ahí por la comisión, ¿verdad? Que cuando iba para abajo dijo: Señor, perdóname, pero ya iba con mi cabeza para abajo. Era tarde. Se murió en rebeldía. Entonces, hermano, esta enseñanza del hijo pródigo nos trae, hermano, como 6 puntos. El punto número 1 fue la petición del hijo menor y cómo él vivió perdidamente. En el 2 se gastó todo con rameras, dice, y llegó a la situación, hermano, que dijo, allí donde él, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba, miren, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pero ni comida de cerdo le quisieron dar.
porque él la deseaba. Y volviendo en sí, aquí hermano, donde viene lo mejor. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí, hermano, es cuando el hombre o la mujer que se han apartado se dan cuenta de dónde se han apartado y hasta qué profundidad han caído. Hasta entonces, hermano, mientras viven, hacen y deshacen, hermano, y se llevan entre los pies a quien sea, hasta los mismos que les ayudaron, se los llevan. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el mundo. Entonces, este muchacho, cayendo en lo más bajo, allí se dio cuenta. Y por eso es importante, hermano, que así ese muchacho, ¿qué fue lo que a ese muchacho lo hizo reaccionar? ¿El trato que el padre le daba? ¿O las enseñanzas que el padre le dio? Es por eso que es importante cuando nosotros vamos a Proverbios, nosotros como padres, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese muchacho, hermano, conocía, acordémonos que los judíos, hermano, desde los 12 años ellos se sabían el Pentateuco, conocían la ley. Entonces, por eso le digo, cuando Jesús hablaba, hermano, con el pueblo de Israel, hablaba con cosas que ellos conocían, con tradiciones, costumbres que ellos tenían. Es por eso que ellos entendían, hermano, cuando Jesús les hablaba en parábolas. Porque les hablaba con ejemplos. Dice, nótese cómo el Padre estaba presente en el recuerdo del Hijo en el lejano país en que se encontraba. Cuando la situación vino más difícil, hermano, a lo mejor cuando se tenía todavía plata no se acordaba, ¿verdad? Porque había, no sé a cuánto les pasó, a mí no me pasó, gracias al Señor, que eran borrachos, hermano, y invitaban a todo el mundo, hermano, y tenía amigos. Todos los amigos iban detrás de él, miren, detrás de ella, porque les daba de lo que a ellos les gustaba. Pero cuando se le acababa el dinero, yo he escuchado nomás, gracias al Señor que yo no pasé por eso. Pero me imagino que a algunos que tomaron les pasó eso. Eran bien dadivosos, hermano, hasta con el cantinero. Le daban buena propina, pero en la iglesia no dan nada. Le dejaban el cheque al cantinero, hermano, de agradecido que lo había tenido alegre por un rato. Pero en la iglesia que Dios los bendice, les da, no quieren dar, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? A lo bueno llamamos mal y a lo malo llamamos bueno. Porque dice yo lo escuché a un predicador, con el cantinero eran bien dadivosos, le daban buena y por eso el cantinero, hermano, hasta los iba a dejar a la casa. ¿Por qué? Porque le daba buena plata. Le ponía por lo menos un plástico cuando le quedaba fondeado ahí en el andén, para que no se mojara por lo menos. Entonces ese hombre pues estaba agradecido porque el cantinero no lo dejaba perecer, ¿me entiendes? Entonces le recompensaba con una buena propina. Es por eso, hermano, que nosotros como padres tenemos que estar haciendo el trabajo. Mira, hermano, tenemos que llevar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Por eso, hermano, que nosotros tenemos que hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Puede ser que el muchacho se acordó de lo que el padre le hablaba, le enseñaba la palabra, o alguien se le acercó, hermano, por allí. Alguien se le acercó y le dijo: Cristo te ama. Mira, Dios no quiere que vivas así. Tu padre te está esperando. Vuelve a tu casa. Porque imagínense que esa gente, nadie le habla, hermano. Ellos siguen su vida. Hasta que Dios tenga misericordia, hermano, y los haga pasar verdaderamente por lo que hizo pasar a ese hijo pródigo que sintió, hermano, que no tenía nada para echarle a su estómago.
Y ahí se acordó, hermano, de la abundancia que había en su casa. Wow, en mi casa, dice, hay vacas, hay ovejas. Y yo aquí deseando la comida de estos cochinos. Qué tremendo haber sido, hermano. Qué terrible haber sido ese momento cuando ese muchacho, hermano, como joven, que no supo apreciar lo que el padre le daba, hermano. Porque me imagino que a la casa no le faltaba nada. Ahí donde encontramos la importancia de dar el mensaje de la salvación. Y ese trabajo nos toca a usted y a mí. Estamos haciendo ese trabajito también. ¿Cómo queremos que los pecadores vengan si no le hablamos a nadie? Y a veces tenemos la oportunidad. Hay veces tenemos la oportunidad y no la hacemos. Entonces, verdaderamente amamos a las almas como Dios las ama. Entonces dijo el joven, ya no soy digno de ser llamado. Pero él primeramente, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces dice, yo no soy digno, dijo, de ser llamado tu hijo, ame como uno. O sea, él lo estaba pensando. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire qué reacción, hermano. Por eso, qué tremendo amor de los padres, ¿verdad? Y mire, hermano, y por eso hay padres que aunque los hijos se porten mal, hermano, más bien se portan con ellos. El hijo es más desobediente y más regalo le dan, hermano. Pero al que se porta bien no le quieren dar. Y el que se porta mal, no, pero dice, tal vez así se porta bien. No, tiene que ponerle, también tenemos que corregir, hermano. Cuando hay que premiar, hay que premiar. Pero cuando hay que corregir, hermano. El que hace las cosas malas, hay que enderezarlo y corregirlo. Eso es así. Con sabiduría. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El arrepentimiento, hermano, es un rechazo del pecado y un reconocimiento de que la ofensa ha sido cometida contra Dios. Además, es un cambio en el corazón, hermano, no en la mente. Por eso, cuando usted se convirtió, si no fue su corazón el convertido, hermano, no ha pasado nada. Si fue solo en su mente, hermano, no ha pasado nada. Pero si fue en el corazón, otra cosa. Es por eso que Cristo no se equivoca, dijo, hijo mío, dame hoy tu corazón. No le pide su mente, no le pide sus manos, no le pide su intelecto, nada. Él le pide su corazón, hermano, porque ahí radica la buena y la mala intención. El que le entrega el corazón a Dios, le entrega todo. Pero no podemos decir, hermano, que le hemos entregado el corazón a Dios y todavía no creemos a su palabra. No ha pasado nada todavía. Porque un corazón convertido, hermano, es un corazón entregado incondicionalmente. No le ponemos condiciones a Dios, hermano. Pero cuando alguien no se ha convertido de corazón, no, Dios, pero a mí me gusta esto, no, a mí no me gusta aquello, a mí no me mandes a hacer aquello, mira que solo aquello, mira. Por todo relieve. Porque no hay un verdadero convertimiento en el corazón. Además, es un cambio en el corazón que se manifiesta en una modificación de la conducta. Allí está, hermano. Nuestra conducta es la que habla por nosotros. No nos engañemos, hermano. Nuestra conducta es la que habla por nosotros, no lo que hablamos. Cómo yo me comporto, qué hago, qué hago o qué no hago. Cuando me dicen, hermano, haga esto. Amén, hermano. Amén, hermano. Cuando reconocemos que Dios está con nosotros y que tenemos líderes, hermanos, para que nos guíen. El que encubre sus pecados dice no prosperará. Entonces este muchacho, hermano, echó para afuera lo que tenía. Dijo, Padre, me arrepiento, he pecado contra el cielo y contra ti.
mas el que los confiesa, dice, y se aparta, alcanza misericordia. El que los esconde, hermano, tiene problemas. Santiago dice, acercaos a Dios y Él que se quedará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Los de doble ánimo. ¿Cuáles son los de doble ánimo? Aquí estoy, hermano. Aquí estoy, pastor. Cuente conmigo. Seguro, hermano. Seguro. El día de mañana, hermano fulano, ¿qué pasó? Ay, mire, yo creo que quizá ya no, hermano. Fíjate que excusas. Entonces lo que dijo un día antes o anteriormente, ¿qué pasó? ¿Quién lo dijo? ¿Quién habló por esa persona? Porque a veces somos ligeros, hermano. Somos ligeros para prometer, pero para cumplir, hermano. Doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y orad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Seguimos. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hubo fiesta, ¿no? Pero ¿qué pasó con el hijo mayor? Con el hermano mayor. Allí donde vienen los fariseos. Allí viene el actuar de los fariseos, hermano. Mire, pastor, yo tengo 40 años en el evangelio y a mí nunca me ha dado el privilegio de dar a los hermanos. Ese acaba de llegar y ya lo pusieron a dirigir. Ya está predicando. Le dan chance de todo. Y yo que tengo aquí tanto tiempo no me dan nada. No me toman en cuenta. Pero es que el siervo es sabio, hermano. Cuando nosotros le dijimos, si yo le digo al hermano, mire hermano, no me ponga en esto, pues no, él es entendido, hermano. No va a estar ahí rogándome, hermano, por favor. ¿Y qué quedamos? ¿Nos hemos convertido o no nos hemos convertido? ¿Estamos dispuestos a hacer la obra del Señor o no estamos dispuestos? Entonces, el hijo mayor, hermano, llegó. Dice que el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Ve? Así como se enojaban y murmuraban los fariseos. Los fariseos se murmuraban porque Jesús tenía misericordia de los publicanos y los pecadores. Así el hijo mayor se enojó también. ¿Por qué? Porque el padre le había dado una bienvenida con gozo y con alegría a aquel que se había perdido. Porque digo, Dios muestra su amor y su misericordia. Imagínense. ¿Usted cree que nosotros no le fallamos a Dios? Si Dios fuera exactamente exigente, hermano, nosotros no estuviéramos aquí ni contando el cuento. No estuviéramos aquí ni contando el cuento. Dios fuera verdaderamente inflexible, hermano, cuando algo le falla. Pero Dios es amor y misericordioso. Es por eso, hermano, la enseñanza del hijo pródigo nos trae una verdadera reflexión para nosotros, para que hagamos lo correcto y tengamos misericordia con aquellos que todavía no han aceptado a Cristo. Pero no, hermano, ni siquiera han llegado a la iglesia, ya lo estamos desvistiendo, ya lo estamos vistiendo, ¿me entiendes? Desvistiendo y vistiéndolo.
Pero ¿cómo va a venir esta persona así, hombre? Mire, viene enseñando aquí, viene enseñando allá. Hermano, y no somos de Cristo. Entonces no le vamos a predicar a las prostitutas entonces. Jesús dice que las prostitutas y los publicanos iban delante de los fariseos. Ellos iban delante, hermano, porque fueron los que aceptaron su condición de vida que llevaban, pecaminosa. Entonces, y ese es el propósito de Dios, hermano. Si nosotros hiciéramos, hermano, lo que Jesús quiere que hagamos, hermano, otra cosa sería la iglesia, otra cosa, hermano, estas bancas estarían llenas. Pero nosotros no creemos como los fariseos, nosotros estamos allí y estamos cabales. Es por eso que Jesús tuvo que traerles también una parábola, hermano, de dos personas que fueron a orar al templo, el publicano y el fariseo. El fariseo se paró, hermano, y dijo, hermano, Señor, gracias porque no soy como esos borrachos, esos mentirosos, esos ladrones. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo, doy ofrenda, doy todo. No soy como aquel que está ahí. Y dice que el publicano, dice que ni siquiera levantaba su cabeza. Sé propicio a mi pecador. No se creía digno de nivel para el cielo. Pero el otro creía que gran espiritual, porque no se le puede hacer nada. Es tremendo. Y esas cosas son las que dañan en la iglesia. Cuando verdaderamente hay rivalidad en ese aspecto. Entonces, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y es revivido, se había perdido y es hallado. Dios está siempre preocupado, hermano, por los pecadores. Es por eso os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Y el 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hagamos el trabajo, hermano, que se nos ha encomendado. Cerramos con esto. Hermano, si nosotros hacemos el trabajo que Dios nos ha encomendado, otra cosa sería la iglesia. Hay mucha gente que está afuera, hermano, esperando que nosotros le vayamos a hablar. Cristo te ama. En Cristo hay esperanza. Deja esa vida de pecado. Segunda de Corintios 5, del 18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, escuche, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, hermano. Ser intermediarios para que haya una reconciliación, necesita un intermediario. Y ese somos usted y yo, hermano, que llevamos el mensaje para reconciliar a esa gente con Dios. Para que Dios se acerque, hermano. Para que ellos crean que hay esperanza, hermano. Que no está todo perdido. Hay gente, hermano, que cree que ya no hay esperanza para ellos. Hay gente que cree que todo está perdido, hermano. Pero dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza. Y que usted y yo hagamos el trabajo que nos toca también. Que el Señor me lo bendiga, hermano. Así llamamos aquí por las redes sociales a aquel que necesite el arrepentimiento. Venga Cristo, amigo. Cristo te ama. Cristo te está llamando. No sigas sufriendo en ese mundo de pecado y de perdición. Arrepiéntete de tus pecados. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Alabado sea, nos póngase de pie, hermano. Le damos la parte a nuestro hermano pastor.